Ahí está. Está. Súper. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto estar en esta sesión, aunque sea la última vez. Como decía mi compañera, este curso para nosotras ha sido un viaje que decidimos hacer juntas, en el sentido de que, como les había mencionado en alguna de las clases, esta es la tercera vez que soy parte del equipo docente que realiza este curso, pero es la primera vez que lo hacemos como agrupación La Micorriza, que, como mencionaba Connie, está compuesta por Constanza Gumucio, Nieves Buzón y quien les habla, Valentina Pineda. Y la Micorriza nace como un proyecto de educación ambiental ecofeminista, y esto es precisamente lo que hoy queremos compartir. La persona que está en la diapositiva y de quien hemos compartido sus saberes, sus posicionamientos políticos y su posicionamiento como activista ecofeminista es Yayo Herrero. Ella es una activista, antropóloga, ingeniera, muchas cosas, española, que lleva trabajando en torno al concepto del ecofeminismo hace ya bastantes años. Y uno de sus libros precisamente aborda la educación, y aquí nos permitimos compartir algunas de las reflexiones de este libro que me gustaría leer para compartir y también desatar ciertas reflexiones. Como siempre les hemos dicho, en caso de que ustedes quieran intervenir, simplemente levanten la mano para poder compartir, ya que si hay algo que es crucial en esta sesión, precisamente es ese compartir. Y dice: al proceso que permite la transmisión del conocimiento y del aprendizaje le llamamos educación. Este intento consciente de transmitir y reproducir lo que la cultura considera valioso se llama hoy educación formal. Educar supone, en cierto modo, guiar el destino de una comunidad y de cada uno de sus miembros. ¿Por qué me parece que es importante esta frase? Precisamente por esa diferencia entre lo que la formalidad en los procesos educativos ha instalado por medio de la escuela, de la universidad, y ciertamente lo que se transforma en una lógica también de ejercer un cierto poder. Hay una hiperprofesionalización, algo que de hecho Yayo Herrero menciona como estamos inmersos en esta sociedad del conocimiento, y paradójicamente ese conocimiento aparentemente no nos está llevando a, digamos, construir y contribuir a tener herramientas sustantivas que respondan a esta crisis múltiple que hoy estamos habitando. El espacio donde hoy estamos conversando ciertamente es un espacio bastante disidente, es un espacio que no se acomoda a esas reglas de la formalidad, a las reglas de la escuela ni de la universidad, porque estamos en un espacio que para que ninguna de las personas que hoy está aquí pudiera estar. Es un espacio gratuito y es un espacio donde cada una de nosotras pone lo mejor de sí y comparte ciertamente lo que le hace sentido, no planteando una verdad absoluta, sino queriendo desatar reflexiones, especialmente con un enfoque territorial y situado, que permitan, digamos, abordajes transformadores en cada uno de sus territorios. La educación tiene un enorme poder. Puede abrir rumbos, iluminar lo invisible, combatir opresiones y develar rutas no previstas, pero también puede aplastar deseos, particularidades, posibilidades de vida y formas de saber y amar, libera y somete. ¿A alguien le gustaría intervenir? Porque sería genial también conocer qué, digamos, reflexiones va desatando un poco estas frases que para mí son muy reveladoras respecto de los procesos formales educativos y del rol que tiene la educación en este imaginar futuros posibles en el marco de la crisis que hoy estamos habitando. Creo que algo que para mí es sumamente importante precisamente es el reconocimiento de la no neutralidad de la educación, ¿ya? Esa no neutralidad viene dada por ciertos intereses. Esa educación formal finalmente se remite a lo que al sistema, en muchos sentidos, le es conveniente o no conveniente profundizar, qué profesiones hoy están, digamos, mejor catalogadas y qué reflexiones están ciertamente un poco más marginadas. Adelante, Cecilia. Lo que se me viene a la mente mientras te escucho y voy leyendo también es esta idea de que también el sistema educativo está pensado para ofrecer mano de obra para el mercado de trabajo. Entonces, en general,
cuando se piensan los planes de estudio o las actualizaciones incluso de los planes de estudio, el perfil o los objetivos están vinculados con eso, con qué es lo que necesita el mercado, qué tipo de mano de obra se necesita, qué tipo de competencias, y en eso está pensado el sistema educativo, ¿no? No se piensa en otras posibilidades de para qué queremos educar o para qué se están formando profesionales. Y incluso estas mismas palabras como, no sé, hacer una carrera universitaria, no sé cómo se dice en otros países, pero en Argentina se dice, es muy común hablar de una carrera universitaria en el caso de las profesiones, que también tiene todo un sentido, ¿no? De, bueno, un paso para tener un título para luego, no sé, cumplir otra meta, pero hay poca discusión, por lo menos, por acá con respecto a eso, para qué queremos educar y qué tipo de conocimientos, qué tipo de contenidos y dónde quedan estas cuestiones que son las cuestiones vitales para nuestra vida, ¿no? Sí, totalmente. Estoy profundamente de acuerdo contigo. Creo que hoy ciertamente vivimos una educación orientada al mercado, orientada al lucro, orientada a lo que rente más. No es curioso, de hecho, o sea, no es casual, perdón, que por ejemplo, todos los años en Chile siempre en algún momento hay un artículo que dice algo así como las carreras más rentables del 2023 y así. Y es que la monetarización de la vida y la orientación al mercado aparentemente ha sido un tronco fundamental para pensar en todos nuestros procesos educativos, en el aprendizaje en sí, en qué es finalmente lo que le va a hacer, lo que le va a hacer servir al mercado en sí mismo. Adelante, Inés. Hola, buenas noches a todas. Bueno, qué lindo estar acá en esta clase. Algo que me surgió cuando hablaba Cecilia es la pregunta, voy a hablar desde Uruguay, yo acá estoy situada en Uruguay. La pregunta a los estudiantes cuando están eligiendo la carrera es ¿qué querés ser? ¿No? Entonces es eso, es el qué querés ser, y ya se les condiciona desde cierto punto en adelante, ya están definiendo lo que quieren ser. En vez de llevar la pregunta por, a ver, ¿qué problema querés resolver? ¿Qué es cómo podés ser útil? ¿No? Pero una utilidad no es utilidad de mercado, ¿no? Ahora, hay un tema con la educación que es la colonización del pensamiento, que está implícito en nuestra educación, en las universidades. La educación formal está disciplinada. Entonces hay una discusión interesante que es cuando hablan de indisciplinar las disciplinas. ¿Qué pasa con las disciplinas? Está segmentado el conocimiento. Y esto atenta contra la ecología, contra la vida misma, en donde todo está conectado y cruzado. Entonces eso es la colonización del pensamiento, la negación de un montón de cosas, el aislamiento, ¿no? Esa cuestión de aislar, que es como la marca, el sello del sistema, ¿no? Aislemos para que no se conecte y no fluya la vida. Bueno, desde ahí mi visión, muy crítica, como ven, pero estoy segura de que las revoluciones son muchas, y una es desde la educación. Hay que aprender a pensar, ¿no? No ver a las personas como vasijas huecas que hay que llenar de contenido, sino acompañar a pensar, a crear y aprender conjuntamente, ¿no? Esas ideas de todos somos profesores, todos estamos aprendiendo. Bueno, por aquí me quedo, no quiero tomar mucho tiempo. Muchísimas gracias, Inés. Creo que hay algo que dijiste que me parece tan importante y que tiene que ver precisamente con este carácter prácticamente antiecológico de la forma como se entienden hoy los procesos educativos, porque digamos, porque desconectan, esta hiperprofesionalización desconecta de la posibilidad de tejer puentes entre nuestras distintas aptitudes, intereses, etcétera. Y hay algo que mencioné en la clase pasada y que tenía que ver con el desconocimiento territorial. Y lo que fue para mí también vivir un poco el luto de constatar que en Chile
cada vez más, digamos, se quita geografía de los colegios, o bien el conocimiento territorial, desde lo más mínimo, es decir, de comprender las capacidades, de cómo se componen nuestros propios territorios, de cuáles son los elementos, digamos, territoriales que dan origen a nuestro propio ecosistema donde habitamos, cuál es la diferencia del ecosistema donde vivimos con el ecosistema de al lado, cuáles son las capacidades de carga de cada uno de estos, de conocer cuáles son las aves, cuál es la flora y fauna que habita junto con nosotros y cómo eso ha ido cambiando paulatinamente a causa de la crisis que vamos viviendo. Ya, yo creo que precisamente como la apuesta que nosotras queremos hacer aquí, sin ninguna de nosotras declararse expertas, eruditas máximas en nada de esto, es precisamente querer compartir reflexiones que para nosotras han sido importantes en este río de la vida. Y es por eso también que quisimos traer, digamos, a conversación y a compartir ese ejercicio, en ese río de la vida que se va complementando de distintas reflexiones, vivencias, sensibilidades, apuestas, y que tan fuertemente, como menciona Vivi en el comentario, esta palabra carrera, ¿no? Que suena tan brutal cuando es algo que un poquito te obliga como a apurarte. Estás perdiendo el tiempo en tu carrera universitaria o en tu carrera profesional, o que estás perdiendo el tiempo, o etcétera, etcétera, más allá de permitirnos el espacio reflexivo de la contemplación y del tomar decisiones que finalmente sean sustantivas para nuestras propias sensibilidades. Adelante, Anne. Gracias. No sé si no estaba Antonia antes que yo, con su manito levantada, no estoy segura. Parece que estabas tú antes, sí, Anto está indicándote, creo. Gracias. Bueno, qué rico esto. Buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad, por todo lo que hemos venido compartiendo y por lo de hoy en particular. Siento, me he resonado con varias cosas que han traído, por ejemplo, Cecilia, esto de la formación versus la educación. Para mí, soy una fascinada de la etimología, y en la raíz de las palabras generalmente podemos encontrar el significado más verdadero y iluminador. Y educar viene de educere, que quiere decir, más que llenar, es sacar hacia afuera, es ayudar a salir lo que ya está, ese conocimiento de uno mismo que es intrínseco a nuestra conexión. Y cuando tratamos de formar a las personas, y sobre todo lo estamos viendo desde que una persona es muy pequeña, y como con lo que traía Inés, esas vasijas vacías, es como formatear un disco, es quitarle, ponerle por encima de lo que tiene algo que tape esa esencia que nos hace únicos y que nos habilita a conectarnos holísticamente con todo lo que ya venimos conectados, con el lugar donde estamos, con el tejido social, con todos los seres vivos. Vemos que si a un niño se le permite, un niño, una niñez se le permite explorar, va a conectar con todos los seres, desde los más pequeñitos, ¿no? Va a observar las hormigas y se va a conmover, va a conectar con todo de una manera increíble. Y bueno, desde mi fascinación por la educación verdadera, he participado en la cofundación hace muchos años del movimiento de Pedagogía 3000 y el Enlace Mundial para la Nueva Educación, como una forma de llevar a todos los seres mayor respeto en los planes educativos, ayudar a que los seres sean considerados como eso, que somos cada uno únicos, únicas, y que se nos permita, a través de los programas educativos, reconectar con nuestra esencia, descubrir nuestros dones y talentos, esas formas únicas en las cuales nos conectamos y plasmamos en la realidad algo que nadie más puede hacer de la misma manera que nosotros, para dar nuestro mejor aporte al mundo. Y bueno, por acá me quedo porque la verdad que son temas muy queridos y podría hablar un montón, pero me gustaría también escuchar qué es lo que tienen para traer
las demás compañeras y compañeros. Gracias. Muchísimas gracias, Anne, por tu reflexión. Es muy linda, realmente. Muchas gracias por traerla. Adelante, Anto. Hola a todas y todos. Gracias, Anne, y gracias por abrir la palabra. Estoy un poco vergonzosa yo en estos espacios, pero me inspiré ahora con la Yayo. Sí, yo, a ver, se me viene un poco como desde el lugar donde trabajo. Yo soy profe de la Cátedra de Sustentabilidad en la Católica, y trabajo en un par de consultoras y fundaciones con temática de regeneración ecosocial. Entonces, yo trabajo con un mapa precioso que se llama Teoría U, de Otto Scharmer, y es bonito lo que él plantea, porque de alguna forma lo pone como en ciertas brechas en las que estamos como educándonos. Buena, Anne, bacán. Y entonces, ya, la U significa como aprendamos no solamente desde la mente, sino abramos la cabeza y también abramos el corazón y abramos la voluntad para aprender, para que los procesos de transformación y de cambio, que es lo que estamos necesitando ahora desde la educación, no sean solamente desde acá, no sean desde un liderazgo jerárquico, sino desde un liderazgo, bueno, él le llama el liderazgo ecosistémico, ¿no? Pero es un liderazgo distribuido, liderazgo participativo. Entonces, la pega tiene que ver primero con uno. O sea, uno también hacerse cargo de su propio cuento y sus propios procesos para poder después acompañar los procesos de los otros. Él dice que estamos como desconectados, habla como de 3 brechas. Estamos desconectados del otro, que sería como una brecha social. Estamos desconectados de nosotros mismos, que él le pone como brecha espiritual. Y estamos también desconectados del planeta o de la naturaleza. Entonces, cómo mirar como las dimensiones como horizontales y también como la pegas para adentro. Entonces se me viene eso un poco para entender que el cuento también tiene que ver con nosotros y cómo desde nosotros podemos aportar al mundo. Eso quería poner. Muchas gracias, Anto. De hecho, yo creo que parte de lo que dijiste, que a mí resueno completamente y me hace total sentido, tiene que ver un poco con las escalas de acción, porque pasa mucho que cuando se habla de crisis ecológica, crisis civilizatoria, suena todo demasiado inabordable. Y ciertamente, a pesar de que es correcto, se buscan, digamos, culpables responsables de una manera unilateral, que en este caso, a pesar de no mostrar, digamos, indicadores al respecto, discutí mucho conmigo misma sobre si era tan relevante mostrar estos indicadores, pero pensé también que es algo que es posible, digamos, que todas puedan buscar en su momento, y acá lo importante era desatar, esas reflexiones. Y es que en este, digamos, capitalismo extractivista, efectivamente hay un grupo, un porcentaje ínfimo de la población cuyo daño y acelerador, digamos, de la crisis es indiscutible y que tiene que ver con formas de vida asociadas a, digamos, a los multimillonarios, a la gente de estatus económico altísimo, etcétera. Pero eso no significa que nuestra forma de habitar sea ecosistémicamente sostenible tampoco. Creo que el repensarlo y repensar nuestras propias formas a nivel territorial y comunitario es fundamental para la transformación ecosistémica, es fundamental para la transformación, entendiendo también que debemos, digamos, construir y contribuir a estrategias de mitigación y adaptación en algo que ciertamente es inminente y que debe buscar por lo menos hacerse cargo de esta doble dependencia. Un poquito de eso vamos a hablar también más adelante. Entonces, bueno, retomando un poquito de las preguntas, los comentarios que hicieron, esta última frase siento que cae un poquito de cajón y que dice: aprendemos cosas que van en contra de nuestra propia supervivencia, puede que en contra de sus propios propósitos la educación se haya convertido en una estrategia inadaptativa. Entonces, la educación ambiental o la educación ecosistémica o la educación territorial precisamente lo que busca es subvertir esta inadaptabilidad de la educación, es pensarla de forma emancipatoria, horizontal y con todas, digamos, los agregados que queramos poner precisamente para responder a este horizonte o a esta posibilidad política.
de transformación. Adelante, Dani. Bueno, hola a todos. La verdad quería como relevar un poco la importancia, al menos que ha tenido para mí, las ideas del ecofeminismo con respecto a cómo uno realmente quiere llevar la vida. Yo, bueno, trabajo en temas ambientales hace varios años y siento que trabajar desde el foco en la naturaleza, en los territorios, en cómo los espacios que nos sostienen, tiene directa relación con cómo uno quiere vivir la vida, o sea, siento que cuando uno trabaja por la defensa de los territorios, siendo activista, política con respecto a esto, son ideas que realmente nos remueven desde adentro. Y creo que eso es como un punto clave para decir sí, efectivamente esto no solamente lo puedo aprender desde la teoría, porque aparte tiene algo muy hermoso que no tiene que ver con un aprendizaje de contenido, sino que tiene que ver con una práctica territorial, con una práctica política, con una práctica artística, como vimos también la semana, o sea, el lunes. Entonces siento que eso nos ayuda un poco a ir avanzando hacia la idea principal de esto, que es como la vida en el centro. Y no solamente como la vida del colectivo, la vida de los territorios, independiente de la escala en cómo uno vea los distintos espacios, sino que también en el centro de uno, o sea, como remueve a nivel espiritual también. Entonces, eso, siento que todos los aprendizajes que se han visto, y ahora más tocando el tema de la educación, nos conecta con eso, nos conecta con un presente, nos conecta con poner el foco en el día a día también, como mirando el futuro, pero ¿qué futuro? Si al final, si queremos hacer algún cambio, tiene que venir de todos los días, con las personas con las que uno convive, con el propio barrio, a donde uno va a comprar el pan. Y de ahí, siento que las escalas no son un paso a seguir, sino que se van interrelacionando. Y eso nos permite también que el campo de acción cada día sea muy grande, muy grande. Entonces, creo que eso también es bonito más allá de, bueno, de todo lo que se puede conversar sobre esto, que tiene que ver con el día a día, con la acción lenta justamente, y al final como los procesos de aprendizaje no tienen que ver con una lección de contenido, sino que tienen que ver cómo vamos disfrutando también ese proceso en el presente, en el día a día. Así que nada, yo súper feliz de haber participado en este curso y muchas gracias por todas sus reflexiones. Y lo bueno también es que esto más tecnológico nos pudo juntar con personas de otros lugares, así que muy agradecida. Muchas gracias, Dani, por tus palabras. Y es que sí, de hecho, yo creo que precisamente sobre ese conectar, sobre ese cambio de pensamiento, a mí siempre me conflictó un poco el concepto este de desaprender o de construir, porque siento que tomar conciencia sobre algo que nos parece que no está bien o sobre una problemática que probablemente antes no estábamos mirando, nos permite que con el aprendizaje que ya traemos aprendamos otras formas probablemente de habitar, de relacionarnos y ciertamente de centrarnos en un presente que parece que en nuestra vida cotidiana a veces se olvida. De hecho, en muchos casos, cuando se habla de problemáticas ambientales, saltan palabras como ¿qué vamos a dejarle, digamos, a los niños que vienen, a esa vida que viene después? Pero la verdad es que la vida que estamos viviendo hoy ya es sumamente compleja, crítica y angustiante, y necesitamos también mejorar en este aspecto precisamente para construirnos vidas dignas de ser vividas en paz y tranquilidad con lo que estamos haciendo y con la vida que estamos llevando. Cambia con... Bueno, nosotras también pensando y por qué nos importa hablar de educación y hacer un vínculo con los ecofeminismos en este contexto como de crisis ecológica, climática, civilizatorias, porque tiene que ver un poco con lo que estaban hablando también y con conocer otras experiencias, con nosotros hacer un proceso cada uno, y es que en la medida que también vamos conectándonos con distintas
con distintas personas, con distintos saberes, con distintas formas de conocer y vincularnos con lo que nos rodea, podemos imaginar y generar estas otras rutas posibles que decía la cita de Yayo anterior, y también así podemos, no sé, por ejemplo, esto lo vimos mucho en la clase de los feminismos antirracistas con Yuli, como conocer otras experiencias te hace también ver algunos aspectos que antes no estabas viendo y que ahora se van a incorporar en tu manera de proponer o en estas nuevas rutas que nosotros debiésemos considerar para salir de este estado de crisis en el que estamos. Entonces, por eso para nosotros también, cuando hablamos, queríamos dejar de hablar de, bueno, me estoy adelantando, pero cuando hablamos de la educación ambiental, le ponemos el lente del ecofeminismo porque los ecofeminismos son para nosotras eso que nos permite complejizar todas las discusiones y todos los saberes y todas las formas de conocer que nosotros habíamos tenido quizá como referentes hasta ahora, o quizá las formas más típicas de enseñar y aprender. Para nosotras, claro, por ejemplo, generar este grupo, la Micorrisa, es un espacio de aprendizaje en el que aprendemos de nuestras vidas, de nuestras formas de relacionarnos. Entonces, los ecofeminismos, por ejemplo, al relevar la diversidad, nos hacen valorar esas distintas otras formas. Así que nosotras vamos en unas diapositivas más a contarles un poco de nuestra propuesta, pero queríamos relevar la educación como esta nueva herramienta que nos posibilita a pensar en distintas alternativas y con este lente que serían los ecofeminismos, que nos dan algunas pistas y algunas claves de otras cosas que podríamos considerar. Y esto también basándonos en Yayo, nuestra gran inspiración en este tema, en estos momentos. Ella habla mucho de que la educación ahora la debiésemos centrar en la sostenibilidad de la vida y la sostenibilidad de toda forma de vida. Entonces también siempre recordando que no estamos hablando solo de nosotros como los seres humanos, sino que tenemos que de alguna manera educar en distintos aspectos para como empatizar, por ejemplo, con otras formas de vida, considerarlas, conocer sus particularidades, porque en esta, como lo que hemos hablado de la trama de la vida o en toda esta interdependencia, interconexiones, somos distintos, somos diversos, entonces tenemos que considerar esta diversidad de distintas formas para sostener la vida de todos y de toda entidad en este planeta. Bueno, y también nos parece fundamental plantear que ciertamente en el momento en el que nos encontramos, y como también acá compartí esta cita, que la voy a leer un poco retomando mi misma palabra, configurar una salida alternativa y justa que no reconozca y no asuma la naturaleza ecodependiente e interdependiente de la vida humana es misión imposible. Solo la conciencia de aquello que sostiene materialmente la vida puede ayudar a perfilar políticas, instrumentos, procesos e instituciones compatibles con esa doble dependencia. Y es que hoy pensar en un proyecto político, sea cual sea, es imposible de imaginar, o al menos de acuerdo a nuestro propio diagnóstico, que sea fértil si no reconoce precisamente y se hace cargo de esta doble dependencia, es decir, poniendo la ecodependencia y la interdependencia en el centro, sabiéndonos seres vulnerables. Esa vulnerabilidad que no solamente es, o sea, que me parece que históricamente ha sido planteado como algo negativo en este, digamos, en este diagrama que hemos mostrado de forma muy insistente de los dualismos opresivos, que tiene que ver con que la sensibilidad, la vulnerabilidad están puestas como si fuera, digamos, algo que es negativo, algo que nos pone un poquito en riesgo, pero la verdad es que vivimos en constante riesgo y evitar esa propia vulnerabilidad es importante para poder pensar en instrumentos, en política pública o en proyectos políticos alternativos que nos permitan imaginar un futuro posible. Nos parece que de hecho, bueno, y creo que es algo que independiente de dónde nos encontremos, en qué parte del mundo, y también dándole lugar a que este curso especialmente ha estado compuesto por personas de muchas partes del mundo muy felizmente, los instrumentos políticos de la política pública de quienes hoy debiesen cuidarnos, es decir, a quienes hoy lideran nuestros gobiernos, parece que un poco es
o de la una o de la otra, pero no conversan ambos, precisamente constatando que son estas dos dependencias las que debiesen ser centrales cuando tenemos indicadores y manifestaciones de distintos grupos, ya sea científicos o políticos, que precisamente han puesto en el centro la gravedad de lo que hoy hemos vivido incluso estas últimas semanas. Hace pocos días salió que el secretario general, por ejemplo, de Naciones Unidas, dijo que ya ni siquiera nos encontrábamos en la era del calentamiento global, sino de la ebullición, y constatar que efectivamente el hemisferio norte, en un clima, hay diversos climas obviamente, pero en un clima continental, es decir, con alta oscilación térmica, y que efectivamente las estaciones se constatan de forma sumamente evidente. Hoy estaba conversando con un amigo que está en California y me decía, acá hay 35 grados, ¿cuántos hay allá? 26. O sea, ¿cómo puede ser posible que en el hemisferio sur, en pleno invierno, estemos habitando digamos, temperaturas que se asocian a primaveras u otoños tardíos, pero que hoy son parte de un invierno que no da tregua a el surgimiento de la primavera? ¿Cómo es que nuestros propios territorios van a poder descansar y regenerarse si los propios límites de cada una de estas estaciones están siendo transgredidos constantemente? Y es que mirar los límites físicos que hablamos en la primera y en la segunda clase, y probablemente en muchas de las clases, los podemos mirar también a nivel territorial, con este foco comunitario. Podemos constatar en nuestros propios territorios cuáles han sido ciertamente esos límites que hemos transgredido y cuáles probablemente sean los que debamos poner, digamos, en prioridad para poder mitigar y adaptarnos a esta nueva realidad climática, que es inminente. No es algo que podamos, digamos, revertir de la noche a la mañana, pero sí podemos responder. Y esa forma de responder, dado que quienes supuestamente deben cuidarnos no están tomando esas decisiones, al menos para mí, y mi apuesta es precisamente con desobediencia civil, y en un segundo término, y por sobre todo con organización social y política sustantiva. Es necesario que volvamos a conectarnos y a tejer esos puentes más allá de lo que cada uno de forma individual pueda aprender e hiperprofesionalizar. Necesitamos espacios donde socializar, hablar de memoria climática y de estrategias de adaptación, y de cuáles son probablemente las economías, o incluso, Yayo Herrera en alguna intervención, no me acuerdo en qué momento, hablaba de es necesario tener la conversación incómoda de incluso qué trabajos en un futuro cercano van a ser los que se puedan mantener y cuáles otros van a ser los que son necesarios, digamos, crear, ya los que tenemos que cambiar y los que tenemos que empezar a construir entre todos juntos, porque probablemente si aquellos que están ligados al extractivismo de forma unidireccional son los que hoy están rentando más, quizás vamos a tener que hablar de cuáles son las estrategias económicas y políticas quizás asociadas a las agroecologías o a las nuevas economías en su inmensa diversidad, que precisamente nos van a permitir responder de forma sustantiva. Bueno, con esto quiero dar paso a el ejercicio que habíamos dejado en la clase anterior para que hoy pudiésemos resolver. Todavía queda una diapo, compañera. Me adelanté, lo siento mucho. Adelantaste. Adelante, Connie. Quiere en realidad en línea con, siguiendo a Yayo, nosotros con Vale y Nieves, como siempre queremos meterle más pelos a la sopa, pensamos una propuesta de educación socioecológica feminista, que es lo que creemos que nos mueve en realidad y queremos compartirla con ustedes. Y bueno, partimos por querer dejar de hablar de educación ambiental y nosotros le pusimos este nombre, educación socioecológica ecofeminista, pensando en una educación que tenga como pilares el reconocer la interdependencia, ecodependencia y la responsabilidad intergeneracional, es decir, como enseñar en todas las esferas de la vida, no planteándose posicionándose desde esta dicotomía con lo que rodea al ser humano, sino entender y empezar a ocupar estos conceptos, ya sea tanto para niñas como para adultos, como todos debemos entender en la etapa de la vida que estemos, que dependemos los unos de los otros y dependemos también de los elementos que existen en la naturaleza. También consideramos que es importante reconocer y valorar los cuidados, cuidarnos tanto a nosotros como también cuidar a otras formas de vida, y esto es importante en este contexto de crisis porque también es algo que hay que universalizar,
sobre todo, por ejemplo, en este contexto para no generar, por ejemplo, tanta carga a los defensores ambientales, que eso es un tema que el curso pasado se abordó, el rol de las defensoras ambientales, y claro, se suele a veces decir, por ejemplo, que las futuras generaciones van a tener o tienen que solucionar esta crisis, o se les suele recargar a los defensores y defensoras ambientales la labor de este cuidado de la naturaleza, pero eso es algo que aportan los feminismos y ecofeminismos, que en realidad los cuidados siempre tienen que universalizarse, porque no son carga de solo un grupo o alguna persona en particular. Así que eso es algo que creemos que la educación también tiene que siempre estar relevar también la emocionalidad, esto un poco en contraposición a esa crítica que hacemos de que todo se ha pensado de manera racional y que hemos intentado sistematizar los procesos, la naturaleza, y en realidad nosotros también tomamos muchas decisiones, como por ejemplo lo veíamos en el módulo de animalía, a través de las emociones. Si nosotros, si se revaloriza la empatía a otras formas de vida, por supuesto que nos vamos a posicionar y a querer entender y comprenderlas, cómo funcionan, cuáles podrían ser sus intereses, etc. Entonces también valorar los sentimientos, la emoción. Y por último, esto también muy influenciado por la propuesta de Marta Tafalla, hablar de la plurisensorialidad y la inclusividad, porque en realidad todos somos, como decíamos, diversos, y no todos nos facilita a veces un proceso de aprendizaje a través de Zoom o de manera oral, a veces el arte ayuda, entonces para eso a veces hay personas que a través de el olfato se involucran de otra manera o aprendan de los ríos. Lili nos contaba de cómo hacen estos pasajes sonoros para que se aprendan de los humedales, entonces recordar que no todos vamos a aprender de la misma manera. También a mí me pasa en esta parte cuando yo estoy muy de acuerdo que hay que promover que las infancias estén más en contacto con su ambiente, pero también sé que hay infancias a quienes les atemoriza, por ejemplo, estar en la naturaleza, algunos que son alérgicos, entonces como recordar que tenemos que generar distintas formas de educar y de aprender que puedan tener algún repertorio más amplio para quienes no tenemos las mismas sensibilidades a nuestro entorno. Y bueno, esta es una propuesta que por supuesto está en constante discusión y elaboración, y seguramente luego de las conversaciones de este curso tenemos más cosas que agregarle. Y ahora sí doy paso a la revisión de la actividad que tenemos para hoy, que es conocer nuestros ríos de la vida. Bueno, la idea del río de la vida es también dar una herramienta de educación, y no solo educación en cualquier espacio en que estemos, porque el poder usar la naturaleza como una metáfora para contar nuestra propia historia es no situarnos afuera de la naturaleza, finalmente, y son estas dinámicas las que nos ayudan a complejizar nuestras propuestas y discusiones y cómo imaginamos el futuro. Y la forma de hacer esto es conociendo a la persona que tenemos al lado. Entonces, por eso yo había propuesto este ejercicio creativo, pero que también se puede usar como una dinámica en distintos espacios. Para quienes no pudieron escucharlo la clase pasada, lo explico nuevamente rápido. La idea es, puse unos dibujitos ahí, es en un papel, en blanco, trazar una figura de un río, y ahí vamos a simbolizar nuestra vida. Acá podemos poner lo que queramos, y esto lo vamos a dividir en grupos después, para poder conversar más íntimamente, y uno va a compartir lo que quiera, y aquí no es obligación compartir lo que no queramos, pero la idea es abrir un diálogo sobre nuestro río. Y en este río lo podemos simbolizar nuestra vida con distintos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, momentos en que tuvimos mayores dificultades, puede que ese río haya estado más seco, momentos en que hayamos tenido personas que nos sostuvieron. Gracias. Podemos poner un río que tiene un ecosistema
y así usar distintos símbolos en estos ríos que vamos haciendo. Así que quien no haya alcanzado a hacerlo, vamos a dividir los grupos, y mientras alguien va contando, quizá alguien también puede ir dibujando, y la idea es que después se elija un representante y puedes contar un poco como puntos en comunes que hubieron en los distintos espacios. ¿Se entiende más o menos el ejercicio? ¿O sí? Vale. Bueno, la idea es pues también pensar cómo nos vamos, cómo se va este río después de esto que compartimos aquí. ¿Cómo vemos este río que va a seguir o cómo queremos verlo? Eso, así que vamos a hacer la división de salas. Y nos vemos después. Vamos a dar como 15 minutos para conversar, ¿ya? Súper. Sí, Ya. son las 6:50, considerando que nos vamos a demorar unos 2 minutitos, les pedimos por favor que en cuanto aparezca el mensaje de unirse a los grupos se unan para poder dar esta vez los tiempos, porque hemos terminado pasándonos todas las clases, así que la idea es que el cuidado esté centrado hoy en poder terminar a tiempo. Así que para que volvamos a las 7:15, así a más tardar. Y recuerdo también dentro de las indicaciones aparecía que se escogiera, digamos, en cada uno de los grupos una persona que luego pudiese compartir un poquito cuáles fueron algunos elementos que salieron en cada uno de estos grupos, compartir quizás cuáles fueron los principales hallazgos o, digamos, qué les pareció la actividad, etc. Vamos entonces. Sí, Creo que lo estoy logrando. a unirse. ¿Les apareció la opción de acceder a las salas pequeñas? Sí. Ya, Connie, buenísimo. recuerda pausar la grabación y nos vemos en los grupos. ¿Está por ahí María Angélica? Hola, sí, estoy por acá. Súper. Ya, Adelante, compañera. los elementos comunes fue la conexión, la familia, algún tío, siempre también la biodiversidad, la que se encuentra en similitud con los ríos, y también lo que nos deja el ecofeminismo como aporte a esta clase, o sea, no solamente esta clase, sino que este curso lo que nos deja, ¿cierto? Las reflexiones y la percepción y el cambio de mirada, y fortaleció también todos nuestros conocimientos, fortaleció nuestro espíritu, fortaleció la manera de reflexionar, porque también habían compañeras que decían que habían reflexionado, ¿cierto? Y tomaban de ejemplo sus propios ríos. Y también dentro de eso, cómo también tenemos la esperanza de cambiar lo que hay, de cuidar lo que hay, de regenerar y de hacer alianza, que al igual que el río se va nutriendo de vertientes, de arroyos, de otros ríos, y juntos, al igual que el río se va nutriendo, creo que nosotros en nuestros territorios, en los diversos, también América Latina, donde también estamos participando compañeras de otros países, tenemos esa esperanza y compartimos el desafío y la lucha para que la naturaleza no sea solamente algo que esté vulnerable hoy, sino que cada vez se vaya regenerando, se vaya fortaleciendo y haciendo alianza, nutriendo este río que nutre también a algo más grande, ¿cierto? Que llega al mar y alimenta vidas, y nosotros también vamos en ese camino. Eso a grandes rasgos. Si se me olvidó algo, alguna compañera puede colaborarme. Gracias. Muchísimas gracias, María Angélica. Muchísimas gracias. Para no extenderlo, bueno, en caso de que alguna compañera quiera, como mencionaba María Angélica, complementar, es bienvenida, y en caso de que no, sigamos entonces con el grupo 2.
¿Alguna compañera, compañero que quiera compartir? No alcanzamos a asignar a nadie, así que invito, no sé, a alguien del grupo 2, Sara o Alberto o Marcela o Rocío que quiera hablar, porque, o sea, fue muy, muy bonito todo lo que contaron y hubieron varias cosas en común, así que si alguno quiere compartir. Ahí tenemos a Lucía. Adelante, Lucía. Sí, hola. Bueno, yo por temas de tiempo estuve escuchando y también anotando varias cositas que me parecieron muy emotivas. Lo primero que me di cuenta es que todos dentro de la sala interpretábamos ciertas características de los ríos de manera muy distinta, ¿no? Por ejemplo, una compañera mencionó que cuando colocó un estanque lo representaba, lo tomaba como si fuera estancamiento en un momento de su vida, de repensar las cosas. Otra compañera lo que hizo fue que no era un río de una sola línea, sino que su misma persona se deconstruía en diversos ríos porque era educadora. Y también otra compañera, a pesar de que el río era más lineal, pero creo que ahí lo más rico fue la historia misma que se compartió. Hubiera un montón de sentires. Personalmente casi lloro porque siento que cuando cuando las historias de nosotros tiene tanto que ver con la política y con la historia de varios pueblos, y la historia no es precisamente muy linda, ¿no? Y cómo nos ha afectado a nosotros después, años después, y no sé, esa narrativa desde donde empiezan los ríos, que pueden ser montañas, que pueden ser glaciares. En mi caso yo puse glaciar y lluvias. Me pareció muy, muy increíble esa variedad de identidades que se tenía en la representación de un río, a pesar de que, no sé, o sea, las cosas que puede tener un río pueden ser muy, muy claras, pero la interpretación que le ha dado cada uno ha sido muy fuerte, creo. Algunos desde lo ambiental, desde lo político, desde lo feminista, desde lo personal, y bueno, creo que eso es lo que más me llamó la atención y lo que recogí también de los compas del grupo, ¿no? Algunos veían a los meandros como cosas negativas, otros no. Algunos veían a los colores que representaban diferentes momentos o afectos, y otros representaban eso de manera muy distinta. Entonces, nada, creo que lo que hubo bastante en el grupo fue eso, ¿no? La diversidad de cómo pensarse un río. Súper, muchísimas gracias, Lucía, por compartir. Nos queda el último grupo 3. No sé si alcanzaron a decidir quién podía compartir, y si no, Lo siento. ok. Bueno, Así entonces que si por hay ahí alguien del grupo 3, veo a ver a Pía, Charen, ya no veo a nadie de mi grupo, pero la que se anima, lo agradecería. Podemos hacer un análisis colectivo. ¿Alguna se anima? quien haya formado parte del grupo 3, anímese por favor a poner en común lo que vivieron en su grupo. Si no, Connie, nos vas a tener que contar Voy yo. un poquito sobre eso. Vale. Pero complementenme si pueden. A ver, cosas que teníamos ríos muy diversos, pero yo creo que muchos convergieron y ahora que han contado las otras experiencias, también les pasó en que nuestros ríos no eran lineales, sino que tenían ramificaciones, vueltas, y hablamos harto de las influencias que tienen los ríos, que lo más lindo es que en realidad es así como ocurre en la vida real. O sea, los ríos se van nutriendo y también van extendiendo sus distintos brazos, porque difícilmente estaríamos todas donde estamos hoy si no fuera por las corrientes y las aguas de otras personas y otros grupos que se unen con la nuestra. Entonces era un poco algo que hablamos después de cómo algunas quizás hubieron conexiones con personas determinadas que gatillaron ciertas reflexiones, o cómo se nutrieron de las reflexiones de otras personas. Así que
Yo con lo que me quedé en realidad fue eso, como los ríos se expandían en distintos brazos, no eran lineales, pero también se nutrían de las otras aguas que venían de otros ríos. Así que ahí dejo por si alguna quiere complementar. Y si no, Muchas gracias. Bueno, si no, cualquier persona que quiera hablar, por favor, solo levante su manito, ya lo saben, pero en caso de que no haya ninguna palabra y en honor al tiempo, Connie, puedes compartir la última diapositiva e insisto, si alguien quedó algo que quisiera compartir, por favor, solo hágalo. mientras pongo la diapositiva, quería, si es que están de acuerdo, pedirles que podrían mostrar los ríos para sacar una fotito Sí, para eso nuestro sería muy recuerdo. bonito. Yo les aviso cuando lo saque, así que eso, sería hermoso si prenden sus cámaras y muestran sus ríos. ¡Qué emoción verlas! Ya, me voy a demorar porque tengo como dos grupos de personas, así que... Aunque bueno, no todos están prendiendo sus pantallas. Ya. Ah, yo tengo el mío. Vale, no sé si tienes el tuyo, muéstralo también. No. Ay, es al revés. Ya. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Ya, ahora sí voy a Muchas compartir. gracias, súper. Bueno, lo que nos queda ahora son dos momentos muy, muy breves. El primero tiene que ver un poquito con esa recapitulación teórico-conceptual de este río también que son los ecofeminismos. Y quisimos compartirles esta gráfica que precisamente lo que busca es un poco conectar cuáles han sido las cosas que hemos ido conversando, y aprovecho también de contarles que el hecho, digamos, de que las clases fueran como fueron y estuvieran compuestas por los temas que estuvieron, no fue casual. Precisamente esto guarda relación precisamente con nuestra propuesta política y de acción que nos significan para nosotras como grupo los ecofeminismos. Precisamos de ecofeminismos que pongan en el centro la interseccionalidad para pensar y repensar las soluciones y precisamente revertir esta lógica de dominación que conecta algunas opresiones con otras. Necesitamos hablar de nuevas estrategias y formas de habitar, de nuevas economías, y es por eso que trajimos el crecimiento como estrategia económica que nos parece que hace sentido respecto a la consideración principal que guarda relación con los límites. Quisimos traer también a los ecofeminismos antirracistas porque para mí, para nosotras, si no nos posicionamos desde un antirracismo activo, no nos sirve única y exclusivamente o declararnos, digamos, que no somos racistas. Creo que precisamente hemos sido, se fue la diapositiva, Constanza Mucio, hemos sido criados tanto en el patriarcado como en el colonialismo, como también en el racismo, y precisamente es el antirracismo aquella, digamos, propuesta política, histórica, emancipadora, que es una urgencia a propósito del racismo que habitamos en nuestros territorios. Constanza, por favor, pon la diapositiva. Está. Bueno, trajimos también repensar nuestro vínculo con la ética animal, con el derecho animal también, porque si queremos, digamos, promover una lógica emancipadora y centrada en la justicia y en el respeto a todas las vidas, también tenemos que hablar de los animales no humanos, así como también tenemos la obligación política, social, moral y cultural de repensar nuestros sistemas alimentarios. Es una urgencia que precisamente tiene, y por sobre todo, un componente territorial, un componente cultural, pero que, digamos, es necesario de hacer que hay ciertas formas que son más dañinas que otras, y en ese repensar creo que es necesario traer, digamos, a colación esta propuesta desde los animalismos, desde los vegetarianismos, desde los veganismos, para revisar cuáles son
algunos de los elementos que podemos o no ir cambiando, modificando de acuerdo a nuestras propias vivencias y a nuestras propias proximidades y oportunidades en cada uno de los territorios. Trajimos también a los artivismos porque nos parece fundamental la propuesta artística en este tejer y crear nuevos imaginarios que guardan tanto relación con el presente que habitamos y los horizontes próximos para habitar, porque no solamente es necesario hablar, digamos, de la política pública como única salida a la situación que estamos viviendo, sino también a cómo esto se transversaliza en lo comunitario y cómo en ese sentido el arte viene a ser un aliado fundamental en la creación de esta imaginación política y por sobre todo también en la denuncia centrada en los procesos y no solo en el arte como algo digamos, a observar y a admirar, sino también un proceso sustantivo de reivindicaciones territoriales y comunitarias para denunciar ciertas acciones que pudieran ir en menoscabo o que ciertamente estén hipotecando nuestro presente y nuestro futuro. Importante también insistir en la idea de que los ecofeminismos no son una corriente académica, son una corriente política y social que se levanta desde los territorios y que si bien incluso como también conversábamos en nuestro grupo, no buscamos traducir esto es ecofeminismo, esto también sí es importantísimo tejer puentes con otras corrientes de pensamiento, como por ejemplo lo es el buen vivir en América Latina, para imaginar cuáles son entonces estas formas de romper con la cultura de la dominación y de la violencia. Ya esta denuncia de la cultura de la dominación es precisamente el tronco fundamental de los ecofeminismos, entendiendo que la subordinación está dada precisamente por, digamos, una matriz que está vinculada tanto al género, a la raza, a la clase, a ciertos contextos que nos ponen en ciertos lugares y nos significan experiencias particulares, y también a una dominación de la naturaleza no humana que ha sido leída solo como territorio de conquista o como territorio, digamos, extractivo, ¿ya? Así que bueno, para terminar nuestra clase, nuestra cursada, las voy a invitar a hacer un último ejercicio, y esto es muy, muy rapidito, espero que me salga bien porque a veces me cuestan un poquito estas cosas, pero lo primero es invitarlas a construir una nube de palabras. Esta nube de palabras las vamos a hacer vía Menti y les voy a mandar de inmediato el link, que les pido por favor que me avisen si es que les aparece. Y esta nube de palabras, la idea es que se nutra de todos los ingredientes de los ecofeminismos, ya de los ecofeminismos con los que nos vamos, con los que creemos, los que pensamos que son precisamente corriente política emancipadora. ¿De qué se nutren estos ecofeminismos? ¿Cuál es la receta? Si estuviéramos cocinando, ¿cuál es la receta? ¿Cuáles son aquellos ingredientes que componen los ecofeminismos? Entonces, aquí está el link, por favor, cuéntenme si pueden ingresar. Cada persona va a tener la posibilidad de escribir tres conceptos. Les comparto un tip. Si todos escribimos en minúscula, se van sumando las palabras, porque si se escriben con mayúscula y minúscula a veces no se suman. Esto lo aprendí con varias veces de utilizar esta estrategia. Así que primero, alguien me puede confirmar que están pudiendo ingresar al link y les aparece efectivamente esto. ¿Sí? ¿Las tres palabras les aparecen a todos? Aparece otra pregunta, me aparece, me voy de nuestro curso. Ya, entonces déjenme un segundito a ver. ¿Les aparece ahí? ¿Funciona? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, Ahí sí, yo gracias. actualicé y ahí aparece. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, mientras tanto, ustedes van escribiendo. También les invito, Connie y Nieves, a escribir sus palabras. Vamos a dar 5 minutitos. Y cuando pasen esos 5 minutitos voy a compartir obviamente pantalla para que vayamos viendo qué es lo que va haciendo.
¿Cómo van? Les voy a compartir entonces. Esta nueva palabra está hermosa. Tengo muchas ganas de compartir. Voy. Espera. ¿La pueden ver? Sí, vale. Sí, súper. Qué belleza. Vemos como la palabra interseccionalidad parece que es una de las más votadas. Interdependencia, trama de la vida, límites, resistencia, animalismo, ecodependencia, ética del cuidado, territorios, diversidad, límites, antirracista, colectividad, estar seguro, problematizar, afectividad, regeneración, anticolonialismos, biodiversidad sexual, me encanta, educación tal. Vamos a esperar un minutito más a ver si cambia. Parece que ahí estamos todas, ¿no? Se sienten representadas con esta nube de palabras. Si alguien quiere decir algo, invitadísima a decirlo. Sigue cambiando. Y parece que sigue interseccionalidad siendo una de las palabras más mencionadas. Qué maravilloso. Lamentablemente Vivian Sousa se tuvo que retirar, pero estaría muy orgullosa de que precisamente esta palabra estuviera siendo la más mencionada. Sigue cambiando. Futuro, tejido, diversos, empatía, de crecimiento, amor por la naturaleza. Súper, creo que ahí ya estamos todos. Bueno, primero agradecer muchísimo. Creo que esta es la nube de palabras que representa nuestro proyecto como curso, como equipo, digamos, humano que somos acá. Me voy con el corazón demasiado inflado de precisamente haber podido reflexionar sobre cada uno de estos conceptos y que nos traigan como regalo, que se van con esto, que para ustedes esto significa esta propuesta política y de acción que son los ecofeminismos. Bueno, y para terminar, vamos a hacer precisamente responder a lo que les había parecido inicialmente. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Muchísimas gracias. Y la segunda pregunta tiene que ver un poquito con lo que hicieron también en el Río de la Vida, y es con qué me voy del curso. Y para eso vamos a tener 5 minutos. Les voy, bueno, es el mismo link, pero en todo caso lo voy a volver a compartir. Un segundito. Ahí está. Y tengo que hacer algo antes de que les aparezca. Ahora sí. Entonces, ¿con qué me voy de nuestro curso? Pueden escribir palabras, frases largas, lo que ustedes quieran. Voy a empezar a compartir desde ya para que vayamos viendo y leyendo entre nosotros cuáles son las oraciones, frases, palabras que vayan surgiendo. Y compartir pantalla. Teresa, la pregunta es, ¿con qué nos vamos de curso? ¿Ya? Y como les decía, puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser un párrafo larguísimo, lo que ustedes quieran, lo que quieran escribir, escríbanlo. Ahí voy a compartir. Inspiración, gratitud, agradecida, sentido de pertenencia y esperanza, sentir pensar diversos, esperanza, comunidad. Me voy con la gratitud infinita, siento que no estamos solos, estamos juntos en la idea y el cuidado de la naturaleza y la vida, con una apertura de los conocimientos, con más ganas de seguir este camino, gran inspiración. Muchas gracias por esto. Vamos a seguir esperando, solo todavía tenemos 7 respuestas y somos varias aquí, así que vamos a esperar un poquito más. Con mucho conocimiento, esperanza de que este camino se está construyendo desde distintos lugares del mundo y en especial de mi Latinoamérica querida, el generar un espacio de confianza y comunidad. Muy agradecida por la forma en que entregaron este conocimiento tan profundo y necesario y de sentir pensar colectivamente.
Me voy con la cabeza llena de ideas, con la seguridad de estar en el camino correcto, duermo tranquila, con mucha gratitud de todos los participantes, sigamos en la lucha, sigamos en la lucha. Hay que seguir con mucha esperanza e inspiración, con ganas de compartir con otros, con nuevos conocimientos, alegría, agradecimiento, emoción. Aprendí muchísimo en un clima muy amoroso. Ahora entiendo la diversidad de ecofeminismos y me voy con muchos cuestionamientos acerca de muchas cuestiones que antes no abordaba o no sabía abordar. Genial. Desatar también preguntas y cuestionamientos es crucial para contribuir a nuestra propia crítica del pensamiento y empaparnos de otras estrategias, de otras ideas. Aprendizaje valioso y vinculación, compañerismo, sororidad, con mucha esperanza por un futuro para todos, con mucha esperanza. Me emociona saber que hay muchas mujeres compartiendo este mismo sentir. Muchas gracias por compartir sus saberes, conocimientos y sonrisas. Removida, agradecida, esperanza, resistencia a nuevos saberes e ideas, acción, felicidad. Qué lindo todo lo que está apareciendo. De verdad es muy, muy emocionante recibir todas estas respuestas. De verdad que sí, es muy, muy lindo. Con la sensación de pertenecer a un grupo que se piensa de manera integradora, que busca compartir los conocimientos para influir positivamente en el futuro de nuestros territorios y comunidades. Esperanza, muy agradecida de este espacio, de todo lo que aprendí, ver que no estoy sola, soy parte de una red y que ya por el hecho de estar en esta clase estamos haciendo un cambio. Fortalecida, muchas gracias por compartir el conocimiento sobre ecofeminismo, una idea más clara de cómo ejercer un ecofeminismo más humano y realista. Con mariposas en el cerebro y el corazón, con ganas de trabajar juntas. Por favor, creo que hemos compartido antes nuestros correos, ¿no? Connie, en caso de que no sea así, si los puedes escribir, para que en caso de que alguien quisiera seguir reflexionando o nos quieran invitar a algún proyecto o lo que sea que podamos contribuir, por favor háganoslo saber y nos escriben. Sí, nos voy a Está, compartir el correo de nosotras. está la primera presentación, si no me equivoco, que será nuestro correo y redes. Bueno, nosotros igual tenemos una red gestionada artesanalmente que es nuestro Instagram, pero nos pueden escribir por ahí y en realidad sepan que la agrupación que tenemos con Nieve y Vales tiene harto que ver con apoyarnos en las cosas que queremos hacer nosotras. Entonces, como decía Vale, si alguna de ustedes tienen un proyecto o algo que no sepan con quién apoyarse para ejecutarlo, en la medida en que podamos aportar, sin duda las podremos ayudar. Y también queremos seguir haciendo cosas, quizás grupos de lectura, grupos de conversación, pueden proponer lo que sea y nosotros en la medida que esté en nuestras manos vamos a gestionarlo. Así que por ahora solo se me ocurre nuestro correo y bueno, eso, que tenemos nuestro Instagram que es la micorrisa de COFEM. Y por ahí nos pueden escribir y plantear cualquier actividad que se les ocurra y nosotros haremos lo posible por... Sí tenemos los correos de ustedes, entonces eventualmente si hacemos algo podemos ahí enviarles información si se les ocurre. Podemos contactarlas a todas de nuevo. Bueno, el link que les compartí va a quedar abierto. En caso de que quizás no se haya sentido tan inspirada en este minuto, pero quisiera decir algo un poquito más adelante. Para nosotras es fundamental esto porque nos permite sistematizar también e irnos evaluando a nosotras mismas. Eso siempre es muy importante en un espacio cariñoso y cuidado de ir mejorando también cada una en el cómo compartimos, digamos, la información, nuestros sentires. Así que, bueno, diciendo esto y siendo la hora que es, me despido. Me despido de este espacio y me voy profundamente agradecida y esperanzada, con muchas ganas de seguir conectando y muchas ganas de seguir construyendo y contribuyendo también en distintos espacios. Les agradezco a cada una de las personas que formaron parte de esta cursada en su versión 2023. Espero haber aportado en las reflexiones, haber compartido entre nosotras significativas para ustedes y que ojalá nos sigamos encontrando en distintos espacios. Como les decía, estamos total y completamente disponibles para otros proyectos, para seguir conversando.
puse también mi correo personal en caso de que alguien quisiera escribirme por la razón que sea, estoy disponible para ustedes, así que nada, un abrazo inmenso y cariñoso, también abierta las palabras en caso de que alguien quisiera compartir alguna última palabra, y dejo la palabra a mis compañeras. Yo agradecer nomás, también me sumo para no alargar más a todo lo que dijiste. Así que muchas gracias. Súper, bueno. Sí, yo estoy muy desvelada, pero no me puedo ir, no me quería ir porque en verdad estoy también muy agradecida y emocionada de cómo salió el curso y de cómo nos vamos. Así que gracias a todas y todos y todes. Les mando un abrazo cariñosísimo. Espero que nos sigamos encontrando. Cuídense mucho. Ecofeminismos fértiles para el mundo. Y espero que nos veamos pronto. Un abrazo grande y cariñoso para todos. Muy bien todas. Muchas gracias. Un Chao. fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches y hasta siempre. Buenas noches. Hasta siempre. Gracias.